Es importante recordar que tenemos 10 principios de economía que justamente hablan de la micro y de la macroeconomía, es decir, de las decisiones individuales de las empresas y de los individuos y también de los grandes agregados, es decir, la intervención del Estado en una economía. Para ello te iré planteando distintas situaciones y tendrás que identificar a qué principio de economía está asociada cada una de ellas. La situación 1 nos dice que un individuo está pensando en abrir un negocio. Para ello piensa utilizar una segunda casa que tiene en el mismo barrio, donde reside. ¿Cuál es el principio asociado a esta decisión? En este caso, estamos hablando de que el costo de un bien es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Es lo que en economía conocemos como costo de oportunidad. En este caso, por el hecho de utilizar la casa para esta actividad, implica que se renuncie a cobrar un alquiler por ella. Pasemos a la situación número 2, en la cual nos dice que una empresa produce 1000 unidades de autopartes, pero está pensando ampliar su escala de producción. Para ello, está dispuesto a adquirir una maquinaria que trae un costo adicional, el mantenimiento o inversión, del 5% más del total, mientras que se prevé que aumentará la producción y por ende los ingresos en un 10%. En este caso, el principio asociado a tal situación es que las personas racionales piensan en términos marginales. En este caso, al adquirir una maquinaria nueva, la empresa va a tener un incremento en el nivel de producción. Esto genera un aumento en sus ingresos marginales, pero también se modifican sus costos, con lo cual debe comparar ese ingreso marginal con el costo marginal correspondiente para ver si la situación le conviene o no. Pasemos al tercer ejemplo, en el cual se verifica que una industria metalmecánica está tirando residuos que surgen de la limpieza de las piezas que utiliza al río de la ciudad en donde se encuentra. El Estado, al verificar esto, impone un impuesto a la producción junto con la obligación de instalar una planta de tratamiento de efluentes. En este caso, el principio asociado es que el gobierno puede mejorar a veces el resultado del mercado. En este caso, al existir una externalidad negativa por el hecho de estar contaminando un río que le pertenece a todos los ciudadanos, el Estado interviene aplicándole un impuesto a la empresa para que de esta manera internalice esos costos de la contaminación que está produciendo. Entonces, de esta manera, el Estado puede corregir esta situación negativa que se produce en esta ciudad. El último ejemplo nos dice lo siguiente. El Banco Mundial publicó los datos del PBI, es decir, el Producto Bruto Interno per cápita. El Producto Interno Bruto per cápita es el promedio que obtiene cada habitante en relación a ese PBI. De los distintos países del mundo, se concluye que en Latinoamérica el país con mayor bienestar es Chile, seguido por Argentina. En este caso, el principio asociado es que el nivel de vida de un país va a depender de su capacidad para producir bienes y servicios. El PBI mide justamente el valor de la producción de cada habitante o el ingreso por habitante. En este caso hacemos referencia justamente al PBI per cápita. Mientras más alto sea este PBI per cápita, mayor va a ser el nivel de riqueza de este país. Pasemos a otro tema, que es la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción nos determina la cantidad máxima a producir, en este caso, de dos bienes. En el ejemplo tenemos cantidad producida de bienes agrícolas y cantidad producida de bienes industriales. Esta cantidad de bienes que se pueden producir van a depender de los factores de la producción de los cuales disponga el país en cuestión. Como vemos, esta función de producción tiene una forma cóncava. Y en el gráfico que pueden ver se identifican diferentes puntos. Aquellos puntos que están localizados sobre la frontera de posibilidades de producción son puntos eficientes, en el sentido de que es la máxima cantidad que se puede producir de cada uno de estos bienes, dados los factores con que cuenta esta economía. Esos puntos son los F, B y C. Un punto como el A es alcanzable para esta economía. Sin embargo, no es eficiente, ya que con esta cantidad de factores puede producir una cantidad mucho mayor de ambos bienes. Por otro lado, un punto como el D, en este caso no es alcanzable, dada la situación actual de factores de la producción que dispone este país. El concepto central a desarrollar es oferta y demanda. Veamos en el siguiente video cómo funciona la oferta y la demanda del dólar. Hubo una medida del Banco Central la semana pasada que obliga a los bancos, a las entidades financieras,
a no tener más del 30% de su patrimonio, vamos a hacerlo sencillo, pues el cálculo es diferente, pero es algo así como que no pueden tener más del 30% del patrimonio en dólares, es decir, todo el excedente que tienen sobre ese 30% lo tienen que vender. Le dio 3 meses, 2 meses en realidad para hacerlo, porque es hasta el 1 de abril, pero ya algunos bancos se adelantaron y empezaron a liquidar esos dólares, entonces apareció de repente en el mercado una cantidad de dólares que hasta acá no había. Claro, es un mercado muy chiquito el argentino, entonces que haya 100 o 200 millones de dólares más por día significa que hay una tendencia a la baja, porque la oferta está siendo mayor que la demanda. Entonces esto es lo que produjo un bajón que inclusive lo puso por debajo de los 8 pesos que se había establecido como meta del gobierno. 7.81 cerró el viernes y será con el valor que habrá en el día de hoy el mercado mayorista. Por otra parte, hay una política del Banco Central a tratar de estabilizar, de mantener este valor, y con esta medida para los bancos, más lo que se espera, que las cerealeras empiecen a liquidar 2.000 millones de dólares, que es en promedio lo que comprometieron a hacer durante el mes de febrero, esto marcaría un horizonte de estabilidad para el dólar durante este mes de febrero. Por lo menos esta es la pretensión del gobierno y particularmente del Banco Central, la autoridad monetaria que es la encargada de seguir este tema. Por otra parte, decíamos más temprano, no hay una demanda de dólares de particulares que ahora pueden comprar para ahorrar tan excesiva como para provocar una tensión sobre el mercado cambiario. El viernes fueron 8 millones de dólares los que se compraron y fueron 6 millones de dólares los que se habilitaron, se validaron a través de los pedidos que se hacen para compras futuras. Recordemos que tienen 72 horas quien logra la validación para efectuar la operación. Con lo cual, esto por un lado lo que está demostrando que no era de la compra minorista, de la compra de particulares, lo que ejercía mayor presión sobre el mercado. Digamos que esto un poco fue el argumento durante los últimos 2 años. La pregunta que tenemos que realizar es ¿cuáles son las funciones que componen la oferta y la demanda? La demanda me muestra la cantidad que estamos dispuestos a pagar por un bien como consumidores. Y existe una relación inversa entre lo que es precio y cantidad, es decir, que mientras más alto sea el precio, menor va a ser la cantidad demandada por el consumidor. Por el lado de la oferta, esta nos muestra la cantidad que están dispuestas a ofrecer las empresas por cada uno de los precios de mercado. En este caso la relación es directa, ya que mientras más alto sea el precio, mayor va a ser la cantidad que están dispuestos a ofrecer las empresas. Ahora iremos planteando distintas situaciones del mercado de la manteca y tendrán que decir si la función que se desplaza es la de la oferta y la de demanda. Tengan en cuenta que las modificaciones en los precios no me desplazan las curvas, ni de oferta ni de demanda, sino que se produce un desplazamiento sobre la misma curva, mientras que modificaciones en el resto de los determinantes de oferta y demanda sí trasladan dichas curvas. En el primer caso, se produce una mejora tecnológica en el proceso de producción de manteca. Esto implica que aumenta la oferta, es decir, que se traslada hacia abajo y a la derecha. Mayor preferencia por el consumo de manteca en invierno, esto hace que el producto se ponga de moda, con lo cual se produce en este caso un aumento de la demanda. Aumenta el precio de la margarina es un producto sustituto, con lo cual genera un aumento de la demanda en el mercado de la manteca, es decir que la curva se desplace hacia la derecha. Si se introduce un impuesto a la producción de manteca, en este caso disminuye la oferta, ya que por cada unidad vendida el productor deberá abonar este impuesto, con lo cual se produce un traslado de la curva de oferta hacia la izquierda. Si disminuye el número de productores de manteca, es el mismo caso que el anterior, en el cual se produce un desplazamiento hacia la izquierda, es decir, una disminución de la oferta. Por último, se amplía el número de consumidores y al mismo tiempo se introduce un subsidio. En este caso, van a aumentar tanto la oferta como la demanda. Vean el siguiente ejemplo en el gráfico. En este caso se produce un aumento de la demanda, es decir, un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Como ven, a un precio de 5, en el primer caso, las empresas estaban dispuestas a ofrecer 40 unidades. Con el aumento de la oferta, a ese mismo precio están dispuestos a ofrecer una cantidad mucho mayor. En este caso, 60 unidades. Vamos a desarrollar el concepto de elasticidad. La elasticidad me mide el impacto de una variable en otra en términos porcentuales. Existen distintas formas para medir esta elasticidad. Por un lado encontramos la elasticidad precio de la demanda,
la cual me mide el impacto del precio en la cantidad demandada. Otra elasticidad que estudiamos es la elasticidad precio de la oferta, que me mide el impacto del precio en la cantidad ofrecida. Por otro lado, encontramos la elasticidad ingreso de la demanda, que me va a medir el impacto del ingreso en la demanda, y por último la elasticidad cruzada de la demanda, que me mide el impacto del precio de un bien X en la demanda de un bien Z. Pero ¿cómo podemos interpretar los resultados que me genera una determinada elasticidad? Veamos el primer caso en el cual la elasticidad precio es igual a menos 2. Para leer este resultado tenemos que pensarlo de la siguiente manera. Ante un aumento del 1% en el precio del bien, la cantidad demandada va a bajar un 2%. La elasticidad precio de la demanda siempre es negativa, ya que un aumento en el precio genera una caída en la cantidad demandada. En el segundo caso tenemos la elasticidad de ingreso, que nos da un valor de 1,5. La lectura correcta sería la siguiente, que ante un aumento en el 1% del ingreso, la demanda aumenta en un 1,5%. Recuerden que la elasticidad de ingreso puede ser positiva o negativa. En el caso de ser positiva, como en el ejemplo que estamos analizando, se trata de un bien normal. Si la elasticidad de ingreso fuera negativa, nos encontraríamos con un bien inferior. Veamos ejemplos de cálculo de elasticidad para terminar de comprender bien este concepto. En el ejemplo 1 tenemos que el precio sube un 1% y la cantidad demandada cae un 2%. En este caso, al darnos como resultado menos 2, está indicando que se trata de un bien elástico. Recuerden que la elasticidad precio de la demanda la podemos clasificar en inelástica, cuando es menor que 1, de elasticidad unitaria, cuando es igual a 1, y cuando es mayor a 2, siempre hablando en valor absoluto, se trata de un bien elástico. En el ejemplo 2 tenemos lo siguiente: sube el precio del bien en un 10% y la elasticidad precio de la demanda es menos 2. En este caso nuestra incógnita es el incremento en la cantidad porcentual del bien. Despejando, el cálculo sería el siguiente: o sea, el incremento en la cantidad demandada del bien en términos porcentuales va a ser igual a menos 2 por ese 10%, que en este caso nos da menos 20%. Es decir que ante un aumento en el 10% del bien, la cantidad demandada de esta mercadería disminuyó en un 20%. Veamos ahora ejemplos de elasticidad de ingreso. En el primer caso, el ingreso sube un 1% y la demanda cae en un 2%. Realizando el cálculo correspondiente, esto nos da un resultado de menos 2. Al ser negativo, es decir, menor que 0, nos está indicando que se trata de un bien inferior. Es decir, que ante un aumento en el ingreso, la demanda de este bien disminuye. En el segundo caso, sube el ingreso en un 1% y la cantidad demandada, o la demanda en realidad, sube un 0,2%. En este caso, el valor de la elasticidad de ingreso es 0,2. Es positiva, con lo cual estamos hablando de un bien normal. Veamos el concepto de mercado. Recordemos que el mercado es aquel lugar donde confluyen todos los compradores y vendedores, es decir, oferentes y demandantes de un determinado bien. ¿Pero dónde se consigue el equilibrio? El equilibrio en cualquier mercado se consigue donde se intersecta la oferta con la demanda de mercado. En el ejemplo que estamos viendo, el equilibrio se produce a un nivel de precios P sub 0 y una cantidad Q sub 0. En este punto, tanto la oferta como la demanda de este bien son iguales, con lo cual se dice que el mercado se vacía. Por otro lado, si tenemos un precio mayor, en este caso la oferta va a ser mayor que la demanda. Por ejemplo, si tenemos un precio P sub 1, vamos a tener un exceso de oferta, ya que a ese precio la demanda va a ser de Q sub D1, mientras que la oferta va a ser mayor e igual a Q sub 0 a Q sub O1. La diferencia entre ambos valores me determina cuál es el exceso de oferta. Veamos esto a través de un ejemplo numérico en el cual tendrán que indicar si se trata de un exceso de oferta o de demanda y cuantificar su valor. Tenemos que para un precio de 14 el mercado se encuentra en equilibrio, ya que tanto la oferta como la demanda son iguales a 44 unidades. En este caso, justamente, no tenemos ni un exceso de oferta ni un exceso de demanda, es decir, el mercado está en equilibrio. A un precio menor, los demandantes siempre van a estar dispuestos a adquirir una cantidad mayor de lo ofrecida en ese mercado. En este caso siempre nos vamos a encontrar con un exceso de demanda. A un precio de 10, por ejemplo, la cantidad demandada es de 50, la cantidad ofrecida es de 30, entonces el exceso de demanda es de 20, es decir, la diferencia entre 50 y 30 unidades de este bien. A un precio de 12,
la cantidad demandada va a disminuir, la cantidad ofrecida debe aumentar. En este caso estamos hablando de 46 unidades demandadas, 43 unidades ofrecidas, con lo cual el exceso de demanda disminuyó a solamente 3 unidades. Por último, un precio de 15, la oferta es mayor a la demanda. En este caso, la cantidad demandada es de 40 unidades y la cantidad ofrecida es de 52, existiendo un exceso de oferta de 12 unidades. Pero ¿cómo puede modificarse este equilibrio? Recordemos que cualquier movimiento o cualquier modificación en los determinantes de la curva de oferta y de demanda me desplazan justamente estas curvas, haciendo que se modifique el nivel de equilibrio. Por ejemplo, modificaciones en la curva de demanda se producen por cambios en el ingreso, cambios en los gustos, cambio en el precio de otros bienes, modificaciones en las expectativas o un aumento o disminución del número de consumidores. Por otro lado, la oferta se modifica cuando se produce una mejora tecnológica que permite reducir los costos unitarios de producción, cuando el Estado aplica impuestos o subsidios, o bien cuando el número de productores se incrementa. En estos casos, por ejemplo, si se produce un aumento de la demanda solamente, ante, por ejemplo, un aumento en el ingreso y que sea un bien normal, en este caso se produce un aumento tanto del precio como de la cantidad de equilibrio. Un aumento de la oferta puede provenir por una mejora tecnológica que hace que se reduzcan los costos unitarios de producción, con lo cual se produce un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta y el nuevo equilibrio de mercado se va a encontrar con un precio de equilibrio menor y con una cantidad comercializada de equilibrio mucho mayor. Pero ¿qué sucede cuando se modifican simultáneamente ambas curvas? Por ejemplo, si aumenta tanto la demanda como la oferta, en este caso vamos a estar seguros de que aumenta la cantidad de equilibrio. Sin embargo, el precio de equilibrio va a quedar indeterminado. Por otro lado, si aumenta la demanda y disminuye la oferta, en este caso podremos afirmar con seguridad que sube el precio de equilibrio, sin embargo la cantidad de equilibrio va a quedar indeterminada en función de los valores que adopten la curva de oferta y de demanda nuevas. Usted es responsable del área de marketing de la empresa Strummer Sociedad Anónima, dedicada a la comercialización de indumentaria bajo la marca London Calling. Strummer Sociedad Anónima es una empresa familiar que nació en el año 2005 en la ciudad de Rosario y fue creada con un solo objetivo: lograr un producto distinto, con estilo propio, actualizado con las últimas tendencias de la moda. La empresa ofrece ropa para adolescentes y adultos, además de accesorios para edades que van de 0 a 99 años. Con el paso del tiempo comenzó la venta mayorista a clientes ubicados en distintas provincias a lo largo del país y comenzó a instalar sus propios locales. A comienzos del 2012, la empresa comenzó a exportar varios de sus productos a Chile principalmente y luego a Bolivia y Paraguay. La empresa Strummer Sociedad Anónima se divide en áreas compuestas por el encargado de área, que entre otras cosas controla que se cumplan los objetivos departamentales. Como responsable del área de marketing, usted se encarga principalmente de gestionar la fidelidad de los clientes de la marca London Calling, buscando generar relaciones duraderas y valiosas con ellos. Además se encarga del manejo de las cuentas de Strummer Sociedad Anónima en las redes sociales y del sitio web de la empresa. A continuación, se plantean distintas situaciones a las que usted deberá aplicar los conceptos desarrollados en el módulo. Veamos la situación número 1. Debido a la crisis que atraviesa el país, el gobierno nacional necesita incrementar la recaudación impositiva con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Ante esta necesidad de financiamiento, el gobierno decide aplicar un impuesto fijo por unidad vendida de indumentaria. Es importante aclarar que este impuesto mencionado lo abonan los productores de indumentaria sobre el precio de venta del producto. Situación número 2. Ante la necesidad de reducir costos, la empresa comienza a analizar la posibilidad de importar ciertas telas de diferentes países. Strummer Sociedad Anónima identificó como potenciales países exportadores a China, India y Egipto, siendo seleccionado un exportador chino, quien fue el que envió la mejor cotización en términos de precio y calidad de la tela. Strummer Sociedad Anónima se decide por realizar la importación de uno de sus insumos, la tela, lo que le permitirá reducir sus costos de producción en un 35%. Situación número 3. Debido a las políticas económicas aplicadas por el gobierno, el ingreso de los consumidores de indumentaria se incrementó en un 25%.
La empresa, luego de un análisis de su producto, pudo identificar que la indumentaria que comercializa es un bien normal para los consumidores. Situación número 4. Strummer Sociedad Anónima se fijó como un objetivo incrementar sus ventas en un 20%, por lo cual decide aplicar numerosas estrategias de marketing digital: Twitter, Facebook, Instagram y Google. En las 4 situaciones planteadas. 1. ¿Qué efectos produce en Strummer Sociedad Anónima el establecimiento de un impuesto fijo por unidad de indumentaria por parte del Gobierno Nacional? 2. ¿Cómo impactan en los costos de Strummer Sociedad Anónima el hecho de conseguir un insumo a un menor precio, producto de ser importado de un mercado más competitivo que el chino? ¿Y cómo esa situación afecta a la empresa en términos de precio y cantidad comercializada? 3. ¿Qué sucede con la elección de bienes y los deseos de compra de las personas cuando su nivel de ingreso aumenta? Y 4. ¿Cómo impactan las estrategias de marketing propuestas en la estimulación de la demanda? Para resolver la actividad deberías haber tenido en cuenta lo siguiente. La aplicación de un impuesto fijo por unidad comercializada de indumentaria por parte del Gobierno Nacional genera que la oferta de Strummer Sociedad Anónima disminuya. El precio al cual la empresa vende su producto aumenta. Al importar un insumo a un menor precio, Strummer podrá reducir sus costos de producción, provocando ante esta situación un aumento de su oferta en indumentaria. Un aumento en la demanda genera que la empresa comercialice sus productos a un mayor precio y pueda vender una mayor cantidad de prendas en el mercado en el cual la empresa desarrolla su actividad. Los productos de Strummer Sociedad Anónima se ponen de moda estimulando la demanda, haciendo que éste aumente.